Buenos días. Estamos dispuestos a continuar este cuarto taller de formación. Vamos a hacerlo fundidos en la voluntad de Dios, donde encontramos a toda la humanidad con todos sus actos y así poder dar a Jesús en cada pensamiento, en cada mirada, en cada palabra, en cada respiro, en cada pálpito, en cada paso, en cada gota de sangre que circula en su cuerpo, en todos sus actos, desde Adán hasta el último hombre, toda la gloria, el amor, la adoración, la acción de gracias, la reparación que Él merece recibir por todo y por todos. Todo esto en unión con nuestra Santísima Madre, que viviendo esa unidad de voluntad nos enriquece con aquello con lo que Dios mismo la enriqueció. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tratamos un tema fundamental: cómo tomar parte en esas obras ad intra de la Santísima Trinidad, que es la invitación que Dios nos hace, que es la meta a la cual Él quiere que lleguemos. Ya en el taller anterior, en el capítulo de marzo 17, Jesús nos decía que quien hace su voluntad participa no solo en sus obras ad extra, como son la obra de la creación, la obra de la redención, sino también en sus obras ad intra, esa vida íntima de la Trinidad. Pero dice también algo importante. Dice que para quien vive en su voluntad está reservado ese privilegio. Es un privilegio, pero solo está reservado para quien vive en su voluntad. Entonces tenemos que pensar cómo tomar parte en las obras ad intra. Tenemos que empezar por vivir en su voluntad. Y esa vida hay que aprenderla. Ya la estamos aprendiendo a través del conocimiento y vivencia de las verdades. Entonces, los capítulos que estamos viendo y estos que vamos a ver hoy, pudiéramos decir como peldaños, trayectos que tenemos que aprender a vivir para llegar a esa intimidad con la Santísima Trinidad, a alcanzar ese privilegio que solo es dado a quienes viven en su voluntad. ¿Cómo llegar a esa vida? Bueno, vamos a irlo estudiando y a irlo viviendo. Eso es muy importante. Recordemos que lo esencial de estos talleres es el conocimiento, por supuesto, pero el conocimiento como comienzo del ejercicio de una vida nueva, de una vida interior, y apartarnos de lo que nos distraiga en la vivencia de esa vida, porque aún las mismas cosas de la divina voluntad nos pueden distraer y nos entretenemos en cositas
en charlas, en recibir y enviar mensajes, en palabras bonitas. Centrémonos en lo esencial, la vida. La vida. Y en eso quiero insistir hoy. Vamos entonces a empezar. Al continuar con los capítulos que venimos estudiando, hay uno que nos dice que todo lo que se hace en la voluntad de Dios se vuelve luz. Y ese capítulo es del 5 de abril de 1914. Y qué importante es, porque en este capítulo se hace vida esa palabra de Dios, en la que primero Él dice que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí encontramos una primera enseñanza. Jesús es la luz. Y hay que seguirlo para tener luz. Luego, para que nuestros actos se conviertan en luz, tenemos que unirnos a aquel que es la luz. De lo contrario, andamos en tinieblas. No poseeremos la luz de la vida. ¿Y cuál es la luz de la vida? Pues la luz de Jesús, que es la vida. Él dice, yo soy la vida. Al poseer su luz, poseemos su vida. Es una unidad en la verdad. Son verdades que se van mostrando una unidad. Porque en Jesús todo se concentra. Pero hay otra cita en la que se nos dice, Jesús dice, no solo dice yo soy la luz, dice vosotros sois la luz del mundo. Le está hablando a sus discípulos. Nos escogió para ser luz. Pero ¿para qué quiere Jesús que seamos luz? Dice, alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Alumbre vuestra luz. La luz, que es Cristo en nosotros, no se nos da para nuestra propia gloria, no. La luz es para irradiarla. ¿Y cómo la vamos a irradiar? A través de nuestros actos vividos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esos actos que se vuelven luz, que iluminan a los demás, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Y no solo nuestros actos van a glorificar al Padre, todos los que vean nuestros actos como están llenos de luz, esos mismos actos los conducirán a glorificar al Padre. Porque los actos que están llenos de luz están llenos de vida divina, la misma vida de Jesús. Y Jesús no solo es luz, no solo es vida, es camino que conducirá a todos aquellos que reciben esa luz
a glorificar al Padre. Es todo un mundo espiritual que se desarrolla en estas citas evangélicas, pero vamos a penetrarlo a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. ¿Qué nos enseña este capítulo de abril 5 de 1914? Luisa se encuentra dentro de una inmensidad de luz y ella se ve nadando en esa luz, y esa luz le corre, le penetra los oídos, los ojos, la boca. Todo la envuelve. Esa luz la envuelve toda y la penetra. Y cuando ella está viviendo esa experiencia, escucha a Jesús que le dice: hija mía, quien hace mi voluntad, si obra, la obra se vuelve luz. Si habla, si piensa, si desea, si camina, las palabras, los pensamientos, los deseos, los pasos, se cambian todos en luz. Pero, ¿cuál luz? La luz tomada de aquel que es la luz, de ese sol divino. Y continúa Jesús enseñándonos, dice: así que mi voluntad atrae con tanta fuerza a quien hace mi querer, que lo hace girar siempre en torno a esta luz, y a medida que gira, más luz toma, luz que la tiene como raptada en mí. Aquí podemos ver uno de los efectos de los actos hechos en la voluntad de Dios. Se convierten en luz, ¿pero por qué? Porque esos actos, como están hechos en la voluntad de Jesús, en Jesús, toman luz de ese sol que es Jesús. Y son actos que empiezan a girar en torno a ese sol. Y en la medida que giran, toman más luz. Y se encuentran raptados en él. O sea, se va acrecentando esa unión con Jesús. Se empieza a vivir un éxtasis, un quedarnos fijos en ese sol divino que llena de luz todos nuestros actos, así como Jesús se lo muestra a Luisa. Ella sintió que esa luz le penetraba en los ojos, en los oídos, en las palabras, corría en ella. Y era porque ella, sus miradas, sus audiciones, sus palabras, sus respiros, todo estaba fundido en esa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sol. Es el sol mismo de la Santísima Trinidad. Y como todos esos actos están en torno a ese sol, penetrados y penetrándose en ese sol, se van convirtiendo en luz. Y entonces sí podemos ser la luz del mundo. Cumplir lo que dice el Evangelio: soy la luz. Pero no podemos ser luz si no estamos fundidos en aquel que es la luz. Si no estamos recibiendo en todos nuestros actos los rayos de aquel que es la luz. Porque una cosa es ser luz y otra cosa es comunicar luz. El que es luz, todo él se convierte en luz. No solo sus pasos, no solo sus palabras, no, todo él. Y estamos llamados a ser la luz del mundo.
Antes de pasar a este capítulo de abril 10, vamos a concluir porque nuestra meta es aprender cómo entrar a participar de las obras ad intra. ¿Y las obras ad intra cuáles son? Las obras del amor, en que el Padre genera al Hijo y el Hijo generado por el Padre le devuelve a Él ese amor. Y el Espíritu Santo procede del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en una única corriente de amor. Entrar a participar de esa vida íntima, entrar a participar de ese movimiento único y eterno de amor, en el que hay una generación eterna del Verbo. Eso es algo muy grande. Pero, ¿qué necesitamos? Partir de lo que ya vimos en este capítulo de abril 5. Que todos nuestros actos se conviertan en luz. ¿Cómo? Fundiéndonos en aquel que es la luz, dejando que aquel que es la luz sea todo en nosotros. Y Él, siendo la luz y obrando en nosotros, nos transformará en su misma luz. Nos comunicará su misma luz. A través de nosotros proyectará su luz. Ahora, ¿cómo entrar a vivir las obras ad intra? ¿Por medio de quién entramos? Por medio de Jesús. Es en Cristo que nosotros podemos unirnos al Padre. En el capítulo de abril 10 se nos dice: esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido crucificado. Y como siempre, cuando Él se presenta así, le empieza a participar a Luisa esas penas. ¿Y cuál es la pena que ahorita le participa a Luisa? La de la corona de espinas. Lo ve llegar con esa corona de espinas y ve cómo cuando le arrancan esa corona, bota la sangre de todas las heridas, porque las espinas, al estar enterradas, impedían que la sangre saliera. Y entonces son ríos de sangre los que corren sobre el rostro, sobre los cabellos, sobre toda la persona de Jesús. Luisa ve eso, por supuesto, en medio de un grande dolor. ¿Y qué es lo que Jesús le quiere mostrar o enseñar cuando se le presenta de esa manera? Vamos a verlo. Jesús le dice: estas espinas que me atraviesan la cabeza pincharán el orgullo, la soberbia, las llagas más ocultas de las almas para hacerles salir fuera la pus que contienen. Y las espinas tintas, o sea, teñidas en mi sangre, las sanarán, les restituirán la corona que el pecado les había quitado. Cuánto amor de Jesús para con nosotros. Todo lo que en Él es dolor, pena, sufrimiento, lo abraza para darnos a nosotros, en cambio, la liberación de todos nuestros males. Dejó que las espinas pincharan su cabeza, la atravesaran para con esos pinchazos Él pinchar en nosotros, destruir la soberbia, el orgullo, los malos pensamientos, para sacar de nuestra cabeza todo eso
que es malo, que nos hace daño y que él llama pus. Sabemos que la pus se produce cuando hay algo que está infectado, que necesita ser curado. ¿Y cuál es el remedio? El dolor que las espinas le producen a Jesús, la sangre que le hacen derramar. En la medida en que nosotros nos unimos, nos identificamos, hacemos nuestro todo lo de Jesús, lo nuestro se va purificando y se va convirtiendo en todo lo que Él es. Como en este camino de convertirnos en luz, tiene que haber previo una purificación. Y es que se va dando, en la vida espiritual se va dando paralelamente la purificación y pudiéramos decir así, la santificación, la iluminación. Porque Jesús va, mientras más nos acerquemos a Él, Él más va a poder penetrar en nosotros y purificarnos. Y tenemos que dejarnos purificar. Por supuesto, esa purificación siempre va marcada por la mortificación, por el sufrimiento, por el sacrificio, por el dolor. Pero lo necesitamos. Mientras más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos veremos y más sentiremos la necesidad de esa purificación. Esto para que no caigamos en la tentación de que por estar ya avanzando en este camino y estar haciendo una vida continua de fusión en su voluntad, no vamos a estar necesitados de purificación. Ni podemos considerarnos que estamos ya poseedores de ese vivir en la divina voluntad de manera plena, ¿no? Mantenernos en la humildad de nuestra verdad. Por eso Jesús, a la par que nos pone capítulos tan lindos como este de la luz, de nuestros actos se convierten en luz, también nos muestra cómo su trabajo de purificación sigue latente en nosotros y en la humanidad. Entonces Jesús, después de esta experiencia, le dice: hija mía, mi centro sobre la tierra es el alma que hace mi voluntad. Mira, el sol sobre la tierra expande su luz por todas partes, pero él tiene su centro. Yo en el cielo soy vida de cada uno de los bienaventurados, pero tengo mi centro, mi trono. Así en la tierra me encuentro por todas partes, pero mi centro, el lugar donde erijo mi trono para reinar, mis carismas, mis complacencias, mis triunfos y mi mismo corazón palpitante, todo yo mismo, se encuentra todo, como en su propio centro, en el alma que hace mi santísima voluntad. Tan fundida está conmigo esa alma, que se hace inseparable de mí, y toda mi sabiduría y mi potencia no saben encontrar medios cómo separarse mínimamente de ella. Aquí hay un elemento esencial para que Jesús sea el centro de nuestra alma, para que nuestra alma sea el trono de Jesús, donde Él encuentre sus complacencias. ¿Qué se necesita? Estar fundida con Jesús de manera inseparable. Ahí lo dice. Tan fundida está conmigo que se hace inseparable de mí.
Y es en esa inseparabilidad donde empezamos a participar de las obras ad intra. ¿Por qué? Porque Jesús vive en el ad intra de la Trinidad. Y el alma fundida inseparablemente de Jesús, al estar unida de una manera permanente con Él, entonces entra a formar parte de la Trinidad. Y eso nos lo explica Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, a partir del versículo 20, cuando pide que se realice esto. Aquí lo hace como petición en el Evangelio de San Juan, pero es lo que Él quiere. Dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, la unidad en la Trinidad. Y es esa unidad en la Trinidad la que nos hace vivir ad intra, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria? La gloria del Hijo. Jesús, al rescatarnos, al librarnos de ese abismo en que estábamos por el pecado original, nos hace uno con Él, y al hacernos uno con Él, nos participa de la gloria que Él tiene, que es el Hijo. Y entonces nos hace hijos en el Hijo. Por eso le dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Es solo en Cristo, en la unidad con Cristo, viviendo en el Hijo como hijos, es que podemos entrar a formar parte de las obras ad intra, para que sean perfectamente uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, fíjense, yo en ellos. ¿Qué es ese yo en ellos? Jesús en nosotros. Y cuando Jesús está en nosotros, cuando nos fundimos en su voluntad, Él entra en nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado. Es importante. Y entonces, por supuesto que si Él está en nosotros, hace de nosotros su trono, su cielo, dice en otras partes. Y nosotros en Él, con Él, entramos en ese cielo de la Santísima Trinidad. Continúa en este mismo capítulo y nos dice que el amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, sus inquietudes, pudiéramos decir también sus impulsos, el amor. Porque el amor es difusivo, quiere darse, es ingenioso, pero su voluntad es reposo perpetuo, serenidad, calma. Entonces presenta un contraste entre lo que es el amor y lo que es su voluntad. Y nos invita a preguntarnos por qué. Y él mismo lo explica. Porque el amor contiene el principio, el medio y el fin de la obra. Por lo tanto, para llegar al fin,
se suscitan las ansias, las inquietudes, y en estas mucho de humano se mezcla y de imperfecciones. Y si no se unen paso a paso mi voluntad y el amor, pobre amor, cómo queda deshonrado, aún en las obras más grandes y más santas. Te pudiéramos decir, ¿cómo así? Claro. Porque por lo menos ahora que estamos queriendo y tratando vivir plenamente en este reino de la divina voluntad, entonces el deseo de poseerlo, de hacer todas las cosas y cumplir todas las verdades, pero tenemos que saber que nada logramos por nuestros propios medios, que tenemos que unir ese amor a la voluntad de Dios y dejar que la voluntad de Dios reine. ¿Y cómo reina la voluntad de Dios? Dejándolo a Él actuar como Él quiera. Por eso en las cosas más simples como en las distracciones, uno quisiera no tener distracciones en la oración, uno quisiera vivir un éxtasis en cada oración, pero las distracciones nos hacen experimentar nuestra miseria, cómo todavía estamos llenos de nosotros mismos, de los apegos a las cosas materiales que son los que nos distraen. Porque el catecismo dice, si quieres saber de qué está lleno tu corazón, analiza qué son las cosas que más distracción te causan. Esas son las que llenan tu corazón. Entonces el alma se turba y no quiere tener distracciones, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? No te inquietes cuando no puedas orar. Quédate tranquilo. Adora mi voluntad. Ofréceme esas distracciones para reparar las ofensas de las criaturas. O sea, son cosas tuyas. Acéptalas con humildad. Ofrécemelas. No pretendas no tener imperfecciones. Aquíétate, es lo que Jesús invita, ¿sí? Porque su voluntad es reposo perpetuo. Y el amor mezcla todo, mucho de humano, de imperfecciones. Dice, mi voluntad obra en un acto simple, dando el alma toda la actitud de la obra mi voluntad. El alma da toda la actitud de la obra a la voluntad de Dios. Es decir, le da a la voluntad de Dios la libertad de proceder como quiera. Y así, mientras mi voluntad obra, el alma reposa. Por lo tanto, no obrando el alma, sino mi voluntad en ella, importante, no es el alma el que obra. Hay que reconocer la voluntad de Dios en el alma. No hay ansias, no hay inquietudes, está libre de cualquier imperfección. ¿Qué le pasaba a Luisa? Se preparaba toda la noche para comulgar e iba anhelante a comulgar. Y el confesor se le acerca y le dice, hoy no puedes comulgar, no te doy permiso de comulgar, porque en ese tiempo no se comulgaba todos los días. Y ahí la voluntad de Dios obraba en ella. Y ella tenía que morir a las ansias y a las inquietudes de recibirlo. Como nos ha pasado en esta pandemia. Aceptar con paz, vivir, abrazar esa voluntad de Dios que ha querido privarnos. Ahora nos está privando de recibirlo en la boca. Y Él dispone que sea en la mano, a través de la iglesia.
Tenemos que librarnos de las ansias y de las inquietudes que nos presenta el no recibirlo en la boca. Porque todo eso que se dice que es un sacrilegio, que no es así. Porque el pecado está en que tú hagas un acto consciente y libre en contra de la voluntad de Dios. Y lo único que la voluntad de Dios expresa como impedimento para comulgar es que el alma esté en pecado mortal. Si a través de la iglesia se nos permite comulgar en la mano, recibir la hostia en la mano, obedecemos a la iglesia en paz y recibimos a Jesús, porque esa es ahora su voluntad. Todas esas inquietudes y todo eso son engaños del demonio. ¿Para qué? Para llevarnos a no comulgar. Porque es tanto el escrúpulo que preferimos rechazar a Jesús no comulgando para no recibirlo en la mano. Son engaños. Y aquí se aplica esto, el reposo en su voluntad. Dejar a un lado las ansias, las inquietudes, los temores, los escrúpulos, para abrazar a lo que Él quiere como Él lo quiere. Porque no está en mí esa decisión, está en la iglesia. Yo obedezco. La iglesia es Cristo. Cristo dice, lo que ella ate yo lo ato, lo que ella desate yo lo desato. Ahí está, ¿qué más queremos? No podemos nosotros estar por encima de la iglesia. Pasamos a otro capítulo de Mayo 18, donde pudiéramos decir que hay una conclusión que se deriva de este anterior capítulo. Jesús nos habla de estar libres de inquietudes, que lo importante es que el amor esté unido a su voluntad, que el amor tiene sus ansias, sus inquietudes, sus afanes, sus temores, pero que hay que unirlo a su voluntad para que el amor entre en reposo. Porque Jesús es paz. A Él no entra en las turbaciones. Él no puede morar en un alma turbada. Él mismo lo dice. Si Él es paz y nosotros pretendemos vivir en el seno de la Trinidad a donde Él nos llama, pues tenemos que convertirnos en paz, porque aquel que es la paz tiene que vivir plenamente en nosotros. Y cuando Él viva plenamente en nosotros, podemos en Él entrar en las obras ad intra de la Trinidad. Leamos. Sintiéndome oprimida, Luisa estaba oprimida, dice, estaba casi a punto de ser sorprendida por las venenosas olas de la turbación. La turbación es un veneno para el alma. Es fuerte, pero es una expresión verdadera, es veneno. Y lo que es veneno hace daño. Jesús, cuando ya el alma empieza a vivir en su voluntad, Jesús la cuida muchísimo. Y así hizo con el alma de Luisa. Corre a impedir la turbación en Luisa. Y dice Luisa, gritándome, ¿cómo le parece? ¿Cómo le molesta tanto a Jesús la turbación que corrió a impedir que ese veneno entrara en el alma de Luisa? Y le dice, ¿qué haces?
Es tal y tanto el amor y el interés que tengo de mantener el alma en paz, que estoy obligado a hacer milagros para conservar al alma en paz. Y quien turba a estas almas quisiera hacerme frente e impedir este milagro mío todo de amor. Milagro. El milagro para conservar al alma en paz. Un milagro de amor. ¿Cómo debemos huir a la turbación? Y yo insisto en eso porque hoy el demonio se ha encargado de turbar a las almas con la comunión en la mano y las pone en unas intranquilidades, y Jesús no quiere eso. Nos recomienda que seamos equilibrados en todo. ¿Y quién nos da el equilibrio? La verdad, el conocimiento y meditación de la verdad. Y Él nos dio la verdad. La verdad de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué se requiere para que haya pecado? Y cómo la iglesia, cómo Él se somete a su iglesia. Lo que ella ate yo lo ataré en el cielo, lo que ella desate yo lo desataré. Si Jesús se somete, ¿por qué no someternos nosotros? Bueno, insisto en esto porque noto esa turbación y cada rato se vuelve y se vuelve sobre lo mismo. Evitemos esas cosas que nos roban la paz. Mire cómo Jesús quiere mantener nuestra alma en paz. Que lo obligamos a hacer milagros para conservar nuestra alma en paz. Quien turba a las almas es como si estuviera enfrentando a Jesús, impidiéndole lo que a Él más ama. Busquemos ese equilibrio de la verdad, la paz interior, que nada nos inquiete, nada nos turbe, evitar escrúpulos. Busquemos siempre la luz de la verdad y ella nos hará resplandecer interiormente. Romperá de nosotros toda tiniebla que se vuelve turbación, que se vuelve inquietud, temor. Continúa Jesús hablándonos de esta paz y dice: mi ser está en pleno equilibrio en todo. Males veo, lo siento, amarguras no me faltan. Sin embargo, no me desequilibro jamás. Mi paz es perenne, mis pensamientos son pacíficos, mis palabras están endulzadas con paz. Pensamientos pacíficos. El latido de mi corazón no es jamás agitado. Aún en medio de inmensos gozos o de interminables amarguras. Aún el mismo obrar de mis manos en el acto de flagelar corre en la tierra inmerso en olas de paz. No podemos pretender vivir fundidos en Jesús si hay turbaciones. Nada nos ha de turbar, ni siquiera las cosas más santas, ni las cosas más terribles, ni el mal del mundo. Porque si Jesús
vive en nosotros. Esto que Él describe de sí mismo tiene que darse en nosotros. Mientras esto no se dé, Jesús no vive plenamente en nosotros. No podemos decir que vivimos en su voluntad o que su voluntad vive en nosotros, y mucho menos entrar a vivir en el seno de la Trinidad, entrar a participar de las obras adintra de la Trinidad. ¿Y cómo conseguirlo? Dejándolo a Él ser en nosotros con infinita confianza, con pleno abandono, con pleno desapego a todo. A todo. Él dirige las circunstancias. Él quiere de nosotros una santa indiferencia. Cuando Él ve al alma dispuesta, Él la va preparando y le va comunicando su paz perenne, sus pensamientos pacíficos. Decimos, ven Señor a pensar en mí. Entonces, si Él piensa en mí, mis pensamientos tienen que ser pacíficos. Si no son pacíficos, no es Jesús quien está pensando en mí. Mis palabras tienen que estar endulzadas con paz. Mi corazón no debe agitarse por nada. Ni por el gozo, ni por la amargura. ¿Y cómo logramos esto? Todo lo permite Dios para bien. Todo es un te amo infinito de Dios. Todo, absolutamente todo. Todo lo que Él permite es para mi bien. Es para llevarme al estado de gloria para el cual yo fui creado. ¿Y cuál es ese estado de gloria? Para llevarme a vivir adintra, en el adintra de la Trinidad. Que requiere confianza en que todo lo que Él permite en mi vida es perfecto. Abandono. No te inquietes por el mañana. Bástale a cada día su propio afán. No estés mirando a tu alrededor, dice. Quédate tranquilo en mis brazos como un muerto. Todas estas son verdades a través del cual Él nos enseña a adquirir esta paz para Él poder morar plenamente en nosotros. Y entonces le dice a Luisa y con Luisa a nosotros. Así que si tú no te conservas en paz, estando yo en tu corazón, me siento deshonrado. Mi modo y el tuyo no van más de acuerdo. Así que me sentiría en ti obstaculizado para desarrollar mis modos en ti. Y por lo tanto me harías infeliz. Desarrollar mis modos en ti. Sus modos pacíficos. Pero por eso tenemos que conservarnos en paz. Solo las almas pacíficas son mis bastones donde me apoyo, cuando las muchas iniquidades me arrancan los flagelos de las manos. Apoyándome en estos bastones, hago siempre menos de lo que debería hacer. O sea, las almas pacíficas aminoran el flagelo de la divina justicia. Jamás sea. Si me faltaran estos bastones, faltándome los apoyos, reduciría todo a ruinas. ¿Cuánto logran las almas pacíficas? Ya San Francisco nos lo decía, San Francisco de Asís. ¿Quiénes son los verdaderamente pacíficos? Aquellos que en medio de todas las cosas que padecen en este siglo, conservan, por el amor de nuestro Señor Jesucristo,
la paz del alma y del cuerpo. Afuera los temores, afuera el nerviosismo, afuera la inquietud, la intranquilidad, el estrés, la depresión, todo queda afuera. Y ahora viene un capítulo muy importante, que es el centro de este taller, que es la vida adintra en el seno de la Santísima Trinidad. Estamos llamados a vivir en el seno de la Trinidad, participando no solo de las obras ad extra, sino de sus obras ad intra, o sea, la vida del amor. Y quien leyó esto, en lo que Luisa escribió en marzo 17, dijo que eso no podía ser. ¿Cómo así que un alma iba a participar de la intimidad de la Santísima Trinidad, de las obras ad intra, de las acciones ad intra de las divinas personas? Que eso no estaba bien. Y dice Luisa, personas autorizadas, o sea, personas doctas, que habían leído lo que ella había escrito sobre este capítulo, donde Jesús dice que ese privilegio de entrar a vivir en el ad intra de la Trinidad solo lo tienen las almas que viven en su voluntad. Que la criatura no puede entrar en eso, que eso no le es permitido a la criatura. Entonces, por supuesto, Luisa quedó pensativa, como quien dice, entonces yo escribí un error. Pero dice ella, fíjense, calmada, convencida de que Jesús haría conocer la verdad. Este punto es importante. Luisa no se puso nerviosa, no se ofuscó, no se alteró, no se inquietó, no se llenó de nerviosismo, no se enojó, porque a los que le dijeron que eso no estaba bien, que la criatura no puede entrar en eso, le están diciendo a Luisa que ella escribió un error. Luisa se mantuvo calmada. Estaba convencida de que Jesús algo haría para aclarar y hacer conocer la verdad, que lo que ella había escrito era verdad porque Jesús se lo enseñó. Y se quedó tranquila. Entonces Jesús le hace ver, en ese habitual estado en que ella se sumerge y su cuerpo queda totalmente petrificado, ella ve, Jesús le muestra un mar interminable y dentro de ese mar muchos objetos, unos pequeños, otros grandes, unos más grandes, unos estaban en la superficie, otros quedaban solo mojados, otros un poco más adentro, otros impregnados por dentro y por fuera y otros tan abajo que no se veían. Ella se quedó observando eso que Jesús le mostraba y esperando a ver cuál es la enseñanza que Jesús le tenía sobre eso. Vamos entonces a ver la enseñanza. Entonces Jesús le explica y le dice, ¿has visto? ¿Has visto lo que te mostré? El mar simboliza mi inmensidad, el mar de su voluntad. Los objetos diferentes en el tamaño, las almas que viven en mi voluntad. Las hay de todos los tamaños, de todas las condiciones. Los diferentes modos de estar en ella, o sea, de estar en su voluntad. Unos están en la superficie, otros están más adentro y otros están perdidos en él, sumergidos. Son según vivan en mi querer.
Unos viven de una manera muy imperfecta y seguramente son los que están en la superficie, un poco asomados, apenas que se mojan. Otros de una manera perfecta. Pero quien llega tanto de perderse del todo en mi querer, ¿quién llega? Dice Jesús, ¿quién llega a perderse del todo en su querer? O sea, que se sumerjan en lo profundo del mar, que ya ni se vean, que solo se vea mar. ¿Quiénes son esos? Vamos a ver quiénes son. Quienes viven en el adintra de la Trinidad. Esos son los que se pierden del todo en su voluntad. Unos imperfectos, otros perfectos y hoy otros que se pierden del todo en su voluntad. Entonces vuelve al tema adintra que habló del 17 de marzo y le dice, mi adintra es precisamente así. Te tengo junto conmigo, con mi humanidad. Tú tomas parte en mis penas, en las obras y en las alegrías de mi humanidad, o sea, las obras ad extra. Eso es los ad extra. Y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. Y ahí viene la parte adintra. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí y te he tenido tan dentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti? Le está explicando en ella cómo se vive ese adintra y ese adextra. Sigamos. Teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás, siempre según tu pequeña capacidad. Y si bien nuestras obras adintras son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de estas obras en su vida según sea su amor. Qué importante, de acuerdo al amor. De acuerdo al amor, se participa de las obras adintra. Sigue explicando porque él sabe que la gente no le creyó a Luisa y entonces él está aclarando esa verdad. Dice, ¿qué tiene de extraño si la voluntad del alma es una con la mía, metiéndola dentro de mí y haciéndose indisoluble, siempre y cuando no sea parte de mi voluntad, que yo haya dicho que participa en las obras adintra? ¿Qué tiene de extraño? Dice él. ¿Qué maravilla es? Dice además, de la manera en cómo está desarrollado el tema o expresado en el contexto, si hubieran querido conocer la verdad, habrían podido muy bien conocer el significado de mi adintra, porque la verdad es luz a la mente. Con la luz las cosas se ven tal cual son. En cambio, si no se quiere conocer la verdad, la mente queda ciega y las cosas no se ven como son. Por lo tanto, suscitan dudas y dificultades y permanecen más ciegos que antes. Una cosa muy importante, la intención pura de conocer la verdad. Cuando está la intención pura de conocer la verdad se hace luz para la mente. Porque es muy importante la intención con que el alma entra a conocer las verdades. Pero si no hay la recta intención de conocer la verdad, sino de buscar el error, él lo explica también en otra parte,
Entonces la mente queda ciega porque no tiene luz y entonces no ve las cosas como son. Y vienen las dificultades, las dudas y las contradicciones. Está explicando lo que le pasó a las personas que no creyeron esto. Dice, además, mi ser está siempre en acto, no tiene ni principio ni fin, soy viejo y nuevo. Por lo tanto, nuestras obras ad intra han estado, están y estarán y siempre en acto. Por lo tanto, el alma, con la unión íntima con nuestra voluntad, está ya dentro de nosotros. Y por tanto, admira, contempla, ama, goza. Toma parte en nuestro amor y en nuestros gozos y en todo lo demás. Es que si es algo tan grande que sí le parece a uno increíble, pero Dios todo lo puede. Él vive en un acto único y eterno de amor. Y estamos llamados a vivir en ese acto único y eterno de amor, de alegría, de gozo, de bienaventuranza. Así lo dice el catecismo, nos creó para hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna, de su alegría eterna. Entonces dice, si te cree para eso, si eso es lo que yo busco, y Él es el Dios omnipotente que lo puede todo, ¿por qué entonces ha sido un desatino el que yo haya dicho que quien hace mi voluntad toma parte en las acciones ad intra? Sí, eso es dudar de Dios, ¿verdad? Claro que uno piensa en esto y dice, Dios mío, ¿a qué alturas me está llamando? Pero Él es nuestro creador, nuestro dueño, todo lo puede. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el que cumple mis mandamientos, el que nos ama, mi Padre vendrá, el que cumple mi mandamiento nos ama. El que nos ama, mi Padre vendrá a él y haremos morada en él. Y si él viene a morar en nosotros, nosotros en él entramos en las obras ad intra. Al darle el sí a Dios nuestro Padre, al acceder a cumplir su voluntad en todo, al entregarnos completamente a Él, Él viene a habitar en nosotros y nosotros habitar en Él. Mientras Jesús decía esto, en mi mente me ha venido una semejanza. Un hombre que se casa con una mujer, de ahí nacen los hijos, los ricos son ricos, virtuosos, buenos, y hacen feliz a quien vive en ellos. Y una persona, atraída por la bondad de esa familia, de esos esposos, de los ricos que viven, manifiesta querer vivir con ellos. Y si entra a vivir con ellos, viene a tomar parte en la riqueza, en la felicidad de ellos y a participar de sus virtudes. Ahora, si esto se da en el campo humano, dice Jesús, mucho más en el campo de lo divino. Si nos unimos a Jesús y vivimos fundidos en Él, y Él vive en la familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros entramos a vivir en esa familia, pues empezamos a participar de todo lo que esa familia es. Un acto de amor infinito, perfectísimo, eterno, donde hay inmensidad de luz, de verdad, de belleza. Eso es vivir en el intra de la Santísima Trinidad. Profundo, denso, pero hermoso. Entonces creamos que Jesús quiere esto para nosotros y dispongámonos a vivirlo con los requisitos que Él nos pone. Viviendo su paz, viviendo su intimidad, dejándonos ser luz, ser verdad,
y que Él sea todo en nosotros y nosotros todo en Él. Con estos anhelos de que el anhelo de Dios sea realidad en nosotros y con la voluntad firme de vivir estas verdades y de dejar a Jesús hacer en nosotros lo que Él quiera, terminamos nuestro taller pidiendo que este reino llegue a plenitud en todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.